Cordial saludo, compañeros, tutor. A continuación, vamos a hacer la presentación de Biología Celular y Molecular, Unidad 1, llamado Célula. Fundamentos químicos y biológicos, biomembranas y organelos celulares y metabolismo celular. Mi nombre es Wilton Camilo Ordóñez Ordóñez, código 1085-259-271. Tutora Lucila Riascos Borrero. Código 101, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD, Tecnología en Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo. San Juan de Pasto, octubre 10 del 2017. Biomoléculas orgánicas. Son sintetizadas principalmente por los seres vivos y tienen una estructura con base en carbono. Están constituidas principalmente por los elementos químicos carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia también están presentes nitrógeno, fósforo y azufre. A veces se incorporan otros elementos, pero en mucho menor proporción. Carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Carbohidratos. Impropiadamente llamados hidratos de carbono o carbohidratos, son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales. La glucosa está al principio de una de las rutas metabólicas productoras de energía más antigua, la glucólisis, usada en todos los niveles evolutivos desde las bacterias a los vertebrados. Muchos organismos, especialmente los vegetales, algas, plantas, almacenan sus reservas en forma de almidón, en estructuras denominadas amiloplastos. En cambio, los animales forman el glucógeno. Características bioquímicas de los carbohidratos. Son un vínculo directo entre la energía solar y la energía de los enlaces químicos de los seres vivos. La mayoría de los carbohidratos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, en una proporción CH20N. De aquí su nombre. Se han adaptado a una amplia diversidad de funciones biológicas, como fuente de energía. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, según el número de unidades de azúcares sencillos que contengan. Están repartidos entre todas las especies vivientes, de manera más notoria, entre los organismos eucariotas. Determinados carbohidratos, los azúcares ribosa y desoxirribosa, son elementos estructurales de los nucleótidos y de los ácidos nucleicos. Tipos de biomoléculas. Monosacáridos. Los monosacáridos o azúcares sencillos son aldehídos o cetonas. Polihidroxilados. Los monosacáridos con un grupo funcional aldehído se denominan aldosas, mientras que los que tienen un grupo ceto se denominan cetosas. Las aldosas y las cetosas más sencillas son, respectivamente, el gliceraldehído y la dehidroxiacetona. Los azúcares se clasifican también según el número de átomos de carbono que contienen. Por ejemplo, los azúcares más pequeños, denominados triosas, contienen 3 átomos de carbono. Los azúcares de 4, 5 y 6 átomos de carbono se llaman tetrosas, pentosas y hexosas, en tal orden. Disacáridos. Los disacáridos son moléculas formadas por dos monosacáridos unidos mediante un enlace glucosídico. Cuando un monosacárido está unido a través de su átomo de carbono anomérico al grupo hidroxilo del carbono 4 de otro monosacárido, el enlace glucosídico se denomina 1,4. Polisacáridos.
Los polisacáridos, también llamados glucanos, están formados por grandes cantidades de monosacáridos, conectados por enlaces glucosídicos. Los glucanos más pequeños, llamados polisacáridos, son polímeros que contienen hasta unos 10 o 15 monómeros y que con mayor frecuencia se encuentran unidos a polipéptidos en ciertas glucoproteínas. Monosacáridos más comunes. Aquí encontramos la glucosa, que se encuentra en la sangre, como podemos observar en la imagen, y la fructosa, que se encuentra en las frutas. Disacáridos más comunes. Aquí tenemos la lactosa, que se encuentra en la leche, la sacarosa, que se encuentra en el azúcar común. Polisacáridos más comunes. Aquí tenemos el almidón, que se encuentra en la papa, y el glucógeno, que se localiza en el hígado. Funciones en el organismo. Los carbohidratos no son solo una fuente importante de producción rápida de energía en las células, sino que son también la estructura fundamental de las células y componentes de numerosas rutas metabólicas. En la actualidad se reconoce que los polímeros de azúcares unidos a proteínas y a lípidos son un sistema de codificación de alta densidad. Los seres vivos aprovechan la vasta diversidad estructural de estas moléculas para producir la capacidad informática necesaria para los procesos vitales. Adquisición de carbohidratos. Los carbohidratos se adquieren mediante el consumo de alimentos ricos en fibra, azúcares, almidón, cereales, leche, dulces y frutas. ¿Cómo se procesan e ingresan a la célula los carbohidratos? Cuando nos alimentamos con carbohidratos simples y complejos, la digestión comienza en la boca, a través de la saliva, la cual descompone los almidones. Transformación. Luego, en el estómago, gracias a la acción de los ácidos estomacales, la digestión continúa y termina en el intestino delgado. Allí, una enzima del jugo pancreático llamado amilasa actúa y transforma el almidón en maltosa, dos moléculas de glucosa. La maltosa en la pared intestinal vuelve a transformarse en glucosa. Podemos observar la imagen de la digestión. Los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, pudiendo contener además sodio, potasio y azufre. Son un grupo muy heterogéneo de moléculas, aunque tienen en común las siguientes propiedades. Son insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos. Y tenemos una imagen en donde podemos encontrar los lípidos. Características bioquímicas de los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno, y muy homogéneas por su característica ácido-grasas, y se dividen en dos. Número 1, saponificables, y número 2, insaponificables. Tipo de lípidos: ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos, esteroides. Lípidos saponificables. Son aquellos que por hidrólisis dan ácidos grasos y por lo tanto pueden realizar la reacción de saponificación en presencia de álcalis o bases, dando lugar a una sal de ácido graso llamada jabón. Se dividen en simples y compuestos. Ácidos grasos. Generalmente no se encuentran libres, sino que se obtienen por la hidrólisis de otros lípidos. Están formados por una larga cadena hidrocarbonada y un grupo carboxilo. Tienen un número par de átomos de carbono, generalmente entre 12 y 24. Saturadas. Si todos los enlaces son simples, ácido palmático abunda en la manteca,
y el cacao, y su punto de fusión es muy alto, 62,85 grados centígrados. Ácido esteárico. Insaturados. Si tienen algún doble o triple enlace ácido oleico. Lípidos saponificables. Aquí encontramos fosfolípido. Se caracteriza por tener un grupo fosfato en su composición molecular. Glucolípido. Son lípidos que se encuentran unidos a un glucósido. Lípidos insaponificables. Son aquellos que por hidrólisis no dan ácidos grasos y por tanto no realizan la reacción de saponificación. Aquí tenemos los terpenos. Están formados por la polimerización de moléculas de isopreno, 2-metil-1-3-butadieno. Son lípidos vegetales. Además encontramos los esteroides. Son derivados de hidrocarburos esterano. Son moléculas muy activas que intervienen en el metabolismo celular. Aquí se encuentran los ácidos biliares, hormonas sexuales y el colesterol. Eicosanoides. Son lípidos derivados de ácidos grasos esenciales, tipo omega 3 y 6. Dentro de este grupo se encuentran los prostaglandinas, trombosanos y leucotrienas. Funciones. Número 1. Función energética. Son la principal reserva energética del organismo, ya que proporcionan 9.4 kilocalorías por gramo. Si utilizamos los glúcidos como elemento de reserva, nuestro peso aumentaría mucho, lo que dificultaría la movilidad, ya que estos proporcionan 4 kilocalorías por gramo. Esta función es propia de los ácidos grasos y acilglicéridos. Número 2. Función estructural. O forman parte de las membranas celulares. Fosfolípidos, glucolípidos y colesterol. O revestimiento e impermeabilidad. Séridos, protección térmica y mecánica. Las grasas son un buen aislante térmico, que lo poseen las focas, como característica de ellas. Amortiguadores de golpes también. Número 3. Función dinámica y biocatalizadora. Vitaminas lipídicas, ácidos biliares y hormonas esteroides. Los ácidos grasos transportan las grasas y facilitan la absorción intestinal. La adquisición de los lípidos. Los encontramos en origen animal, las grasas animal, y en origen vegetal, las grasas de los vegetales. ¿Cómo se procesan e ingresan a la célula los lípidos? Es un proceso químico complejo en el que enzimas especiales catalizan la degradación de grandes moléculas en otras más simples, que son suficientemente pequeñas para atravesar fácilmente las membranas de las células e incorporarse a los tejidos. Emulsión de las grasas. La presencia de grasas en el intestino delgado produce hormonas las cuales estimulan la liberación de lipasa por el páncreas y bilis en la vesícula biliar. La lipasa degrada las grasas en monoglicéridos y ácidos grasos. La bilis emulsifica los ácidos grasos de manera que puedan ser fácilmente absorbidos. Tenemos una imagen del sistema digestivo humano. Digestión de las grasas. Se produce la transformación de los alimentos formados por moléculas complejas en moléculas más sencillas, que son fácilmente absorbibles por el intestino. Así los hidratos de carbono se convierten en monosacáridos como la glucosa. Las grasas se rompen en ácidos grasos y glicerina, y las proteínas se transforman en aminoácidos.
Las reacciones químicas más importantes en la digestión son la de hidrólisis, favorecidas por las enzimas que contienen los jugos digestivos. Ácidos nucleicos. Todos los organismos poseen estas biomoléculas que dirigen y controlan la síntesis de sus proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas, ya que contienen las instrucciones necesarias para realizar procesos vitales y son las responsables de todas las funciones básicas en el organismo. Características bioquímicas. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la recepción de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster, se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. Tipos de ácidos nucleicos. Existen dos tipos. ADN. Número 1. Molécula de ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones. Número 2. ARN. Difiere del ADN en que la pentosa de los nucleótidos constituyentes es ribosa, en lugar de desoxirribosa, y en que, en lugar de las 4 bases, aparecen, es decir, uracilo en lugar de tiamina. Las cadenas de ARN son más cortas que las de ADN. Tipos de ácidos nucleicos. Aquí encontramos una imagen del ADN, cómo está constituido, y encontramos una imagen del ARN. Funciones en el organismo. Mientras que el ADN contiene la información, el ARN expresa dicha información, pasando de una secuencia lineal de nucleótidos a una secuencia lineal de aminoácidos en una proteína. Para expresar dicha información se necesitan varias etapas y en consecuencia existen varios tipos de ARN. El ARN mensajero, miramos aquí, se sintetiza en el núcleo de la célula y su secuencia de bases es completamente de un fragmento de una de las cadenas de ADN. Actúa como intermediario en el traslado de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma. Poco después de su síntesis, sale del núcleo a través de los poros nucleares asociándose a los ribosomas, donde actúa como matriz o molde que ordena los aminoácidos en la cadena proteica. Su vida es muy corta. Una vez cumplida su misión, se destruye. El ARN de transferencia. Existe en forma de moléculas relativamente pequeñas. La única hebra de la que consta la molécula puede llegar a presentar zonas de estructura secundaria gracias a los enlaces por puentes de hidrógeno que se forman entre bases complementarias, lo que da lugar a que se formen una serie de brazos, bucles o asas. Su función es la de captar aminoácidos en el citoplasma, uniéndose a ellos y transportándolos hasta los ribosomas, colocándolos en lugar adecuado que indica la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero para llegar a la síntesis de una cadena polipeptídica determinada y por lo tanto a la síntesis de una proteína. El ARN ribosomático es el más abundante, 80% del total del ARN. Se encuentra en los ribosomas y forma parte de ellos, aunque también existen proteínas ribosomáticas.
El ARN ribosómico recién sintetizado es empaquetado inmediatamente con proteína ribosómica, dando lugar a las subunidades del ribosoma. Adquisición del ADN y el ARN. El proceso de la transcripción. Podemos observar en la imagen cómo se procesa la iniciación y la terminación de la adquisición del ADN y el ARN. Proteínas. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las moléculas más versátiles y diversas. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo y la realización de enorme cantidad de funciones diferentes. Características bioquímicas de las proteínas. Por sus propiedades fisioquímicas, las proteínas se pueden clasificar en proteínas simples holoproteídos formadas solo por aminoácidos. Sus derivados proteínas conjugadas, heteroproteídos, formados por aminoácidos acompañados de sustancias diversas, y proteínas derivadas, sustancias formadas por desnaturalización y desdoblamiento de las anteriores. Las proteínas son necesarias para la vida, sobre todo por su función plástica. Constituyen el 80% del protoplasma deshidratado de toda célula, pero también por sus funciones bioreguladoras. Forma parte de las enzimas y de la defensa. Los anticuerpos son proteínas. Tipos de proteínas. Se clasifican de acuerdo a su forma, su solubilidad y de acuerdo a su estructura. Tipos de proteínas. Aquí encontramos las proteínas fibrosas, presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria atípica. Son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Algunos ejemplos de estas son queratina, colágeno y fibrina. Proteínas globulares. Se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica, apretada o compacta, dejando grupos hidrófobos hacia adentro de las proteínas y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en disolventes polares como el agua. La mayoría de las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplos de proteínas globulares. Funciones en el organismo. La actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción. Los anticuerpos, encargados de las acciones de defensa natural contra infecciones o agentes patógenos. Funciones de reserva, como la ovoalbumina en el huevo o la cesaína de la leche. El colágeno, integrante de fibras altamente resistentes en tejidos de sostén. Casi todas las enzimas catalizadores de reacciones químicas en organismos vivientes, la hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre. Muchas hormonas reguladores de actividades celulares. Los receptores de las células, a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada. Funciones de las proteínas. En el cuadro podemos observar las funciones de las proteínas y cómo se las puede adquirir. Tenemos la función estructural con el colágeno, la función de movimiento,
actina, la miocina, la función inmune de las células defensivas, función hormonal, hormona de crecimiento, función digestiva, enzimas digestivas, transporte de nutrientes, hemoglobina. ¿Cómo se adquieren? Mediante el consumo de alimentos ricos en proteínas tales como la carne, el pescado, los huevos, la leche y sus derivados, las leguminosas y los frutos secos. ¿Cómo se procesan e ingresan a la célula? Se disuelven mediante el metabolismo y se dirigen hacia nuestros músculos y órganos vitales. Proceso de la digestión. La digestión comprende una serie de procesos mediante los cuales los alimentos introducidos en el aparato digestivo son transformados en sustancias asimilables. Bueno, para terminar, tenemos la bibliografía en la cual nos basamos para poder realizar esta presentación. Muchas gracias a todos.